¿Qué tal, chicos y chicas? Ahora estamos de regreso. Nos quedamos en la parte inicial de la clase, justo en esta diapositiva en la cual estábamos viendo cómo el constructo estilos de humor tenía algunas dimensiones, ¿no? Y les pedía que ustedes recuerden un poco si estos constructos que ustedes plantearon para sus investigaciones en los cursos anteriores también tenían dimensiones o no las consideraban. Pues hasta ahí quedamos y ahora vamos a seguir. Acá vamos a presentar otro ejemplo también de otro constructo como es la autoeficacia, pero acá vamos a ver cómo este constructo está relacionado a otros constructos. En este caso, con la experiencia vicaria, que viene a ser esta experiencia que uno adquiere por el aprendizaje al ver a la experiencia de otras personas, ¿no? No es que haya pasado por la propia experiencia, sino que es una experiencia que se asume al tener en consideración lo que experimentan otras personas. Y por otro lado tenemos la persuasión social, que es otro constructo que se ha visto que está relacionado a la autoeficacia. Y por último, la retroalimentación psicológica. De hecho, esta es una variable que se asocia a diferentes constructos, pero Bandura propone como parte esencial de su definición como la autoeficacia se adquiere por las diferentes experiencias personales, pero también la que se da en relación a modelos o a referentes significativos, como eso es importante para la valoración que tiene uno de su propia eficacia, ¿no? Como también la persuasión social influye tanto para decir de que uno tiene una mayor o menor autoeficacia y asimismo la retroalimentación. Como esta retroalimentación te brinda también elementos para que esa valoración sea mayor o de repente una valoración peor, ¿no? De nuestra propia eficacia. Este es un ejemplo, pues, que para mostrar la relación con otros constructos. Y acá también tenemos otra variable muy conocida, tal vez imagino para algunos de ustedes, como es el afrontamiento. El afrontamiento, pues, como le decíamos, creé una lámina anterior, es una variable que implica el despliegue de recursos ante una situación o evento que se considera como estresante. Digamos que para el gráfico los eventos estresantes pues van a dar como resultado que uno tenga experiencias negativas. Cómo estas experiencias negativas van a generar que una persona tenga una estrategia de afrontamiento de repente más orientada a resolver el problema o el conflicto, o cómo esa experiencia puede hacer de que de repente una persona reaccione de una manera distinta y más bien trate de evitar, afrontar o hacer o tener una serie de estrategias para hacerle frente al evento estresante. ¿De qué depende? Pues en el medio de esta relación, que es de repente directa, hay una serie de variables que pueden estar modulando esta relación, ya sea para que una persona escoja entre una u otra estrategia. Solo por decir, por mencionar estas dos estrategias del ejemplo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el gráfico plantea la resiliencia y el soporte social. Como el soporte social, si es que alguno lo ha estudiado, pues va a ver cómo esta variable es considerada como un amortiguador del estrés, porque lo que hace es mediar, es decir, este soporte va a proveer de recursos a las personas para que éstas puedan de repente darle una valoración distinta. De repente si yo a mi evento estresor lo veía al inicio como un evento muy amenazante, ¿no? Que me supone alguna pérdida,
Al sentir que yo, al valorar que yo tengo de repente el apoyo de mi familia o de amigos o apoyo en el trabajo, pues va a hacer que de repente este evento cambie de valoración, ya no lo vea tan amenazante, sino tal vez lo vea como una experiencia que me puede suponer un aprendizaje o lo vea como un desafío. Y eso va a hacer que varíe mi estrategia de afrontamiento. De repente, si no tuviera una buena red de soporte social, optaría más bien por evitar enfrentar el problema, ¿no? Distraerme, desentenderme. Pero al considerar que de repente tengo soporte social, tal vez lo que voy a hacer es enfrentar la situación pues de manera más inmediata, ¿no? Evaluando qué recursos tengo para hacerle frente al evento estresante. La resiliencia también es otra variable que es importante, pues porque esta es una variable que se da sobre todo o nace con respecto a poblaciones que son vulnerables. Cómo se ve que una persona que ha atravesado de repente una experiencia traumática, pues cómo ve que su destino o su forma de afrontar la vida o las situaciones de conflicto no necesariamente está determinado porque va a ser, digamos, para no tener estrategias, sino hay como una serie de elementos, recursos psicológicos que despliega para hacerle frente a ese contexto adverso. La resiliencia pues es una variable que para algunos puede implicar el uso de la creatividad, de la iniciativa, puede considerar elementos también de una cierta cantidad de apoyo, bueno, depende del marco teórico que tenga. Pero es una variable pues que también media entre el afrontamiento a experiencias negativas o estresantes, ¿no? Si la persona percibe recursos psicológicos, tiene un mayor monto o estrategias de resiliencia, pues esto va a hacer que su afrontamiento sea más resolutivo, pueda afrontar de mejor manera la experiencia negativa, ¿no? Entonces esto va a mediar, solo por ponerle un ejemplo, para ver cómo un constructo puede estar relacionado a otros constructos, siendo que estos constructos pueden ejercer una relación de mediación o moderación, que son dos aspectos distintos, pero que ahorita no es importante diferenciarlos. Solo decirle que hay variables que pueden modular esta relación que aparentemente se da entre experiencias negativas y afrontamiento. Hasta ahí iba todo el tema del tema de presentación de los modelos, de cómo se asocian los constructos y cómo se conceptualizan un constructo y sus diferentes dimensiones. Si hasta ahí te han quedado alguna consulta, pues lo pueden dejar en el foro de esta semana que estamos trabajando, que es la segunda semana. Y bueno, la idea es que ustedes puedan tener esta información para que la apliquen en el propio desarrollo de su tema de investigación, ¿no? Que lo consideren, sobre todo esta es la parte inicial que se considera, sobre todo para la parte del desarrollo de la introducción. Ahora vamos a ver una segunda parte, que será la parte de los llamados otros demonios, ¿no? Recuerden que esta semana le hemos denominado de la relación de constructos y otros demonios. Bueno, los otros demonios, vamos a decir lo que está relacionado a las consideraciones éticas. No vamos a hablar todavía de las consideraciones éticas durante la investigación, o sea, en todo el proceso, que es algo que vamos a tener una clase dedicada a ello, pero sí vamos a ver lo que respecta a lo ético al citar la información, que es algo que pues para muchos lo persigue, ¿no? Es un evento, es como un demonio persecutorio porque es como cito, no cito, si citar, bueno, de repente nadie se da cuenta, ¿no? Entonces son esos pequeños demonios que quedan en el aire. A ver qué tanto se van a ver identificados con algunos ejemplos. Pero acá vamos a poner a nuestro amigo Sean Connery,
Sean Connery. Bueno, esto es una historieta que nació para sensibilizar a la comunidad universitaria respecto a lo ético al citar la información. No sé si algunos lo han visto, creo que no. Pues por ahí van a ver que esto es parte también de la historia de la PUC. Bueno, acá nuestro amigo dice pues que ha vuelto para combatir el plagio y esta era una campaña de recapacita, ¿no? Usa tus propias ideas. Eso es un logo bastante interesante. Creo que no sé si tiene nuevo tiraje esta campaña, pero vamos, lo pueden buscar, que está en varias publicaciones de la PUC. Bueno, vamos un poco a ver de qué estamos hablando al decir esto, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Pues, ¿por qué es importante, creen ustedes, de citar a los autores que nosotros utilizamos para elaborar nuestro trabajo de investigación? Pues porque ellos tienen, y como todos los investigadores que publican, o no solamente los investigadores, aquellos que elaboran una creación propia, pues tienen una propiedad intelectual, tienen derecho a una propiedad intelectual. Entonces, esta propiedad intelectual, que es algo reconocido, ¿no? Por eso dicen que hay unos derechos de autor, pues genera la autoría y genera consigo mismo una responsabilidad. Porque hay una persona que ha invertido una serie de recursos, es un trabajo, es un servicio, bueno, no digamos, un servicio puede ser que uno lo dé de manera libre, pero puede ser que no, que necesite obtener regalías para algunos propósitos. Bueno, la cosa es que cada uno tiene autoría sobre su propia creación. Y eso implica una responsabilidad para el propio autor, pero para aquellos que también hacen un uso de ese material, de ese producto que ha creado un autor o autora. Si bien para nuestro caso, específicamente lo que elabora, desarrolla como propio un autor o autora, es una contribución a la investigación porque va a ser parte de ese cuerpo de conocimiento científico. Si es que no se le cita, pues, si es que no se le considera como autor o autora de eso que nosotros vamos a hacer uso, pues se considera que es un plagio. Por lo cual es muy importante que se vea por qué esto no es un tema de, bueno, ¿y por qué no lo podría plagiar? ¿No? Bueno, porque si te remites al tema de si tú elaboras algo que has invertido una serie de recursos, es tu propia idea, es tu creación, pues tienes derecho a un reconocimiento. No que alguien diga que eso lo reconozca como algo propio de otra persona, ¿no? No es como que yo me apropie de eso sin ser yo autora, vería que ese autor o autora esté vulnerado en sus derechos, ¿no? Entonces, finalmente, ¿por qué se considera ético? Porque se está vulnerando un derecho de autoría. Que ese derecho de autoría pues implica también una serie de deberes, ¿no? Deberes porque implica que aquello que ha publicado pues implica una responsabilidad porque aquello que tú vas a crear pues tiene que haber sido creado bajo una serie de criterios rigurosos y estamos hablando dentro del campo científico. Es decir, que debe estar sometido, debe estar susceptible de ser verificado y de ser corregido si es que en caso se encontrara pues que de repente lo que yo obtuve en un momento pues considero que después tras estudiarlo nuevamente no era así sino era de otra manera, ¿no? Por eso que la autoría implica también una responsabilidad. Bueno, hasta ahí nos vamos a quedar para que ustedes reflexionen sobre por qué es importante hacer la citación de autores o autoras o de nuestras fuentes en nuestro tema de investigación. Ya vamos a regresar entonces con la tercera parte de esta clase. Gracias.